Tienes acidez con frecuencia después de comer. Eso molesta, ¿verdad? ¿Y ya te has preguntado por qué pasa esto una y otra vez? Y llega hasta el punto de que muchas veces la gente va a clínicas durante semanas. Y eso también me lo han contado en muchas ocasiones, pero no resulta útil. Nuestra experiencia es distinta. La causa suele estar en pequeños hábitos de la infancia que hay que tener en cuenta. Y es así como ya se nota una mejoría. Ahora tengo que respirar hondo porque el ardor de estómago ya es un tema muy importante. Lo sabéis, en cuanto tomas algún medicamento, justo después te recetan un inhibidor de la bomba de protones, un fármaco que bloquea la producción de ácido gástrico. Porque siempre se insiste en que el ácido gástrico sube hasta el esófago y acaba provocando, a partir de inflamaciones crónicas, que eso ocurra una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, sin parar, una y otra vez. Te duele de verdad, mucho, y encima puede causar cáncer de verdad, algo grave y peligroso. Por eso es ya un tema muy fuerte y realmente afecta a un montón de gente, mucha más de la que piensas. ¿Por qué ocurre que el ácido gástrico sube al esófago? Normalmente tenemos un esfínter esofágico inferior que vigila la entrada del estómago muy firmemente para que el ácido gástrico no vuelva bajo ninguna circunstancia. Tanto así que si todo funciona bien en tu cuerpo, podrías pararte de cabeza después de comer y ni así subiría la comida al esófago, ni una sola gota de líquido o ácido volvería hacia arriba. Pero al parecer ya no es así en muchas personas, algo bastante común hoy en día, lamentablemente. ¿Pero qué se suele creer que es lo que lo provoca en general? Bueno, desde la medicina nutricional se sabe que si no se toman medidas adecuadas y específicas al respecto, como veremos más adelante, por ejemplo, la comida grasa es una causa, el alcohol es una causa, fumar es una causa. ¿Pero por qué no se administran antiácidos entonces? Para que se genere una cantidad menor de ácido en el estómago. ¿Pero será esa la razón del exceso de ácido gástrico? No, no tiene nada que ver. ¿La razón es más bien que así se puede salir del paso? Sí, la razón es que el cardias del estómago se cierra, pero eso no tiene nada que ver con el tratamiento. Eso es justamente lo un poco loco del asunto. Por eso, sobre todo esta terapia con bloqueadores de ácido estomacal tiene muchas consecuencias negativas. Hay muchas cosas no se digieren bien por eso y la vitamina B2 no se absorbe. Justo iba a preguntar, tenemos nuestro jugo gástrico porque lo necesitamos para digerir, ¿correcto? ¿Cuál es el sentido de reducir ahora ese ácido gástrico? Me da un poco la impresión de que eso es solo para tratar los síntomas. Eso no es un poquito de terapia de síntomas, es muchísima terapia de síntomas y no tiene nada que ver con las causas ni con las soluciones de las condiciones causales que provocan el ardor de estómago. ¿Ayudan esos productos para el estómago? ¿Sirven de algo? Sí, a veces sí. Depende de hasta qué punto haya avanzado precisamente ese proceso de acidez. Si alguien ha tenido acidez estomacal desde hace una eternidad y entonces toma una bomba de protones, así se llama este tipo de medicamentos, pero entonces tampoco ayuda en absoluto. A veces también hay que operar. Realmente es un tema. La gente va, como ya se ha dicho antes, a centros de cura durante semanas. Tengo algunos pacientes que me han contado eso y que también han dicho que simplemente no mejoraban en absoluto. Es verdad. Sí, por eso creo que ya es hora de que digas lo que realmente pensamos, qué es lo que podéis hacer en realidad. Y para que este simpático portero pueda volver a hacer exactamente lo que en realidad debería poder hacer, es decir, cerrar la entrada del estómago. Sí, para que tenga un funcionamiento óptimo. Y realmente llegamos a ello un poco por casualidad, porque estamos con ejercicios del cuerpo en contra del dolor, algo que la gente puede hacer por sí misma. Pero en realidad siempre nos centramos en otros dolores. Y puedo recordar un caso en particular, tuvimos a una señora participando en los ejercicios de terapia del dolor que ya tenía años de acidez, creo que 4 años, una persona que también pasó por la clínica y vino al curso con su problema de acidez y entonces ya sabíamos que si relajas bien el diafragma, y ese es el consejo número 1, simplemente puedes respirar mejor. Porque ya no respiramos de manera que el diafragma esté relajado. Y tenéis que saber, justo allí donde el esófago entra en el estómago, ahí precisamente está el diafragma. Y cuando el diafragma está tenso, según nuestra experiencia, este mecanismo de cierre se ve afectado, tanto que el ácido puede terminar subiendo e ingresar al esófago, lo cual suele provocar molestias persistentes.
Se podría decir que ahí se separa un poco por esta distensión. Pero bueno, no me adentro tanto en esa mecánica, pero la función de cierre definitivamente se altera y eso se lo dijimos a la mujer que vino con ese gran problema. Y entonces tenemos el diagrama relajado. Al final del vídeo obtendréis un punto de presión, 2 puntos de presión más, donde podéis hacerlo vosotros mismos y podéis probarlo de inmediato. Y entonces también se hicieron algunas pruebas más y siempre reaccionaba de forma clara a la comida grasa, al alcohol y al espresso. Y entonces quedó claro que le daba acidez. Y entonces hicimos este ejercicio que tal vez es un relajante. Y el sábado por la noche, ya durante el tercer día de la formación, salió a cenar con otros compañeros del curso, comió exactamente esos mismos alimentos y no volvió a tener acidez alguna. Y este es solo un caso aislado que hemos contado aquí, pero lo hemos vivido también en cientos de casos. Y por eso el primer consejo, respirar correctamente. ¿Qué significa hacerlo bien? No se trata de respirar de forma superficial, porque cuando solo respiras así, el diafragma se tensa cada vez más y provoca rigidez también en esta zona, en donde está el soporte abdominal, en donde probablemente se altera la función. Pero ¿y cómo relajo mi diafragma? Cuesta creerlo, pero la manera más efectiva de relajar el diafragma es respirar lentamente. Y respirar tanto que llegue a ser realmente agotador, porque al respirar se produce la elongación completa de este músculo, el músculo del diafragma. Y en el momento en que lo haces de forma regular y lo integras en tu respiración diaria, ya tienes buenas posibilidades de que eso se vaya relajando cada vez más. Y un tipo de ejercicio que es muy fácil de explicar: inhalas todo lo que puedas, tan hondo como te sea posible, y luego expulsas completamente todo el aire hasta que ya no salga nada. A continuación, tapa la nariz, cierra la boca e intenta inhalar. Intenta relajarte, es decir, estirar el diafragma. Tratas de contraerlo entonces, pero no es posible, porque al instante se crea una presión negativa que impide por completo su movimiento. Así que intentas inhalar, pero no funciona. Y haces esto 2 o 3 veces seguidas, y si lo haces todos los días, poco a poco tu diafragma se relajará más y más y notarás con toda probabilidad que ese reflujo de ácido gástrico hacia el esófago irá disminuyendo cada vez más con el tiempo. Sí, para mí es increíblemente evidente y me encantaría que todo el mundo lo entendiera, porque es un tema enorme. Pero me gustaría decir algo más sobre la comida, es decir, ¿por qué muchas personas tienen acidez? Especialmente porque comen porciones grandes y por la noche y luego se acuestan. Y otra vez, si el portero no está cerrado, entonces por supuesto esa extrema acidez fluye, porque eso es realmente entre 1,5 y 2,5, creo, el valor de pH de ese ácido gástrico. O sea, es muy ácido y entonces sube al esófago. Eso puede doler bastante. Hay personas, por cierto, que tosen de manera constante y no tienen ni idea de cuál es la causa. Puede ser que venga del reflujo. Llega hasta la garganta, sí. Así que por favor simplemente piénsalo también en ese sentido. Por eso todavía hay, de hecho, 2 sugerencias mías. Evitar comer tarde si sois propensos a la acidez estomacal. En general, siempre es recomendable evitar las comidas tardías. Y luego, por supuesto, el paseo digestivo. Ese famoso y controvertido paseo digestivo. Salir a caminar simplemente durante 10 minutos. O un cuarto de hora después de comer. Eso relaja también el diafragma porque respiras al caminar. Y obvio, la digestión ya funciona bien. Y entonces el estómago ya no está tan lleno y tienes buenas posibilidades de que por este motivo tu acidez también disminuya poco a poco. Entonces, dejar de lado la comida grasa, el alcohol y el café, ese era el segundo consejo, y la verdad es que con eso estarán bastante bien. Porque de esta manera se reduce la presión desde el interior, evitando así que esa presión tenga que salir hacia arriba de forma constante. Y quizás eso también ayude un poco, pero no lo consideramos la medida fundamental. La medida fundamental consiste realmente en lograr relajar el músculo bíceps braquial de forma que la mecánica del húmero no se vea alterada en absoluto. Y eso ya lo habíamos prometido. Consejo número 4 es presionarse uno mismo un punto, en realidad 2 puntos, aquí en la arcada costal. Te lo explico, ahora lo haces tú mismo, tal como lo ves. Ve recorriendo el arco costal, primero el arco costal derecho, subiendo cada vez más. Luego notarás que ahí hay este ángulo en el que normalmente, no siempre, pero por lo general suele notarse con claridad el apéndice xifoides. Y justo en este ángulo, si presionas un poco, vas a notar que, vaya, esto realmente duele bastante.
Y justo eso indica que el diafragma se encuentra en un estado de tensión. Esto para nosotros quiere decir que conocemos los receptores de dolor de alarma que están ubicados en el hueso y que cuando la tensión del músculo correspondiente es demasiado grande, son muy sensibles al dolor y duelen bastante. Simplemente introduces el dedo como te muestro. Un poco adentro y ya sentirás que duele. Y entonces te quedas exactamente así sin hacer demasiado, solo lo suficiente como para que aún lo puedas soportar de forma positiva. Y luego esperas medio minuto, un minuto y entonces notas, oh, ahora ya va disminuyendo. Así que puedes presionar un poco más y mantienes eso durante 2 o 3 minutos en el lado derecho y haces exactamente lo mismo en el lado izquierdo. Respira hondo una vez y expulsa todo el aire. Para volver a estirarte bien y meterle buena longitud y luego notarás que probablemente ya haya cambiado algo. Hazlo de forma regular. Lo mejor es que lo hagas diario. Sí, es muy emocionante y lo notaréis enseguida, prácticamente al instante en vuestro cuerpo y con la acidez. Como muchas personas sufren de acidez, comparte este video. Es absolutamente imprescindible. Porque te lo agradecerán absolutamente, de verdad, lo prometo. Adiós.